Muy bien, pues vamos a entrar en la palabra en esta mañana. Estamos hablando de un tema que es fundamental para nuestro caminar como iglesia. Vive en el temor de Dios. ¿Lo podemos repetir todos? Vive en el temor de Dios. Otra vez, vive en el temor de Dios. Y nuestra base es el Salmo 34, versículos 11 y 12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien, verdad? La respuesta es implícita, que viva en el temor de Dios. Si deseamos una vida de calidad, creo que todos la desean. Y si deseamos una vida larga, está claro, no tenemos que vivir en el temor de Dios continuamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hoy en día hay un elemento financiero de capital importancia que todos nosotros conocemos a nivel familiar, a nivel de instituciones, y son los seguros. Por ejemplo, los ayuntamientos no nos dejan a las iglesias tener ninguna actividad pública sin tener un seguro contratado, un RC que se llama, un seguro de responsabilidad civil. Nadie puede conducir un coche legalmente si no lo tiene asegurado, etcétera, etcétera. Seguros antiincendios, seguros de decesos, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra mentalidad de hoy, es algo básico y fundamental. Ahora fijaros, para Dios, cuando Dios mira la vida del hombre, Él establece algo importante, ¿no? Que el temor de Dios es algo esencial para que cada ser humano pueda vivir una vida segura, una vida plena, ¿verdad? Y decíamos que el temor de Dios no es que tengo miedo a Dios. ¿Tienes esto claro? No es tener miedo a Dios. El temor de Dios significa que Dios es lo primero, que es lo más importante, que es todo en mi vida. Fijaros, Proverbios, estoy repasando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, acompáñame, no está en la pantalla. Proverbios capítulo 10, versículo 27, dice aquí, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Lo dice esto la palabra de Dios, ¿verdad? El que tiene a Dios como lo más importante de su vida, eso le dará más calidad de vida y más años de vida. Pero aquel que quita a Dios de su vida, aquel que niega a Dios, que no quiere saber nada de Dios en su vida, lo dice Dios, sus días serán acortados. Y en el Salmo 31, versículo 19, porque hemos estado 2 domingos hablando de los beneficios de vivir una vida en el temor de Dios. Salmo 31, 19. Está hablando este salmo también del mismo tema, el tema del temor a Dios, ¿verdad? Y establece esta verdad. Dice aquí, cuán grande es tu bondad que has guardado para quién. La bondad de Dios, ¿para quién está guardada? Para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Entonces hemos compartido cuáles son los beneficios de poner a Dios primero, de que Dios sea lo más importante de mi vida, ¿verdad? Y el que ordena toda mi vida. Hemos hablado de que eso nos da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nos da una promesa de limpieza espiritual, nos da guía, instrucción, prosperidad, y hablábamos para los padres, y quiero rectificar algo, ¿verdad? Porque Esther siempre examina qué es lo que predico y me manda un feedback, ¿verdad? Entonces el otro día hizo el examen de la predicación y me dijo, amor mío, hay alguna cosa que tienes que rectificar. Bueno, vamos a rectificar. Cuando yo hablo de disciplina, no estoy hablando de coger el cinto y empezar a darle cintazos a uno. Eso es abuso y Dios lo prohíbe. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La disciplina bíblica, hermanos, siempre tiene que ser dada en el amor, ¿no? Yo amo a mi hijo, ¿no? Le cultivo su identidad, su valía y su propósito, y cuando mi hijo pasa un límite establecido, una norma clara establecida que le he explicado claramente, ¿verdad? Y le he exhortado a cumplirla, entonces aplico la disciplina. Pero la disciplina, hermanos, no es que yo descargue mi ira sobre mi hijo, descargue mi ira, mi rabia, ¿verdad? Y le diga, aquí mando yo, y le doy un golpe en la mesa, hermanos. Eso es abuso. Eso es provocar a un hijo a ira. No hay ningún lugar en la Biblia para sostener eso. Yo estoy hablando de algo bien diferente y espero que nadie me malentienda, porque me faltaba tiempo el otro día para equilibrar esto. Te lo hago hoy, ¿vale? Dios nos ama tanto como hijos que Él nos disciplina.
Pero Dios, hermanos, no nos anula, no nos humilla y no nos veja. Toda aquella forma de tratar con un hijo que sea vejatoria nunca puede ser de Dios, ¿verdad? Yo sé que algunos aquí, ¿verdad?, han sufrido eso, ¿no? Y tienen quizás, cuando oyen la palabra disciplina, aquí dentro empieza una descarga eléctrica y dicen, bueno, qué cosa más horrorosa. Pero la disciplina de Dios siempre se da en el amor, ¿verdad? Se da en el amor y en el equilibrio. Bueno, yo creo que así queda la cosa clara. Una promesa de larga vida, la promesa de liberación de cualquier temor. Y hablábamos también de la promesa de una vida satisfecha y libre del mal. Pero no dice que no tengamos problemas, ¿vale? Recuerda lo que dice el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, ¿verdad? Entonces, por ser cristianos, no estamos exentos de problemas. Este mundo es un mundo caído, ¿eh? Y hay personas buenas a las cuales les hacen cosas malas, ¿eh? ¿Sabías eso? Sí, es así. Pablo les dijo a los primeros convertidos, es necesario que a través de muchas aflicciones entréis en el reino de los cielos. Entonces, si eso no lo tenemos claro, estamos predicando un falso evangelio, porque está claro lo que el Señor ha establecido. Y lo último es una promesa de futuro seguro. Yo quiero centrarme hoy en otro aspecto importante del temor de Dios, y es que cuando vivimos en el temor de Dios, Él nos hace plenamente conscientes y responsables de una realidad inexorable. O sea, inexorable significa, creas o no creas, te guste o no te guste, lo hayas leído o no lo hayas leído, te vas a encontrar con eso. Y es la realidad de que un día tú personalmente, no va a ir tu mamá, ni tu papá, ni tu primo, tú personalmente y yo personalmente tendremos que estar delante del juicio de Dios. Ahora, quiero que en esta mañana podamos entender esta verdad y conectarla bien, tal como la Biblia lo enseña. Realmente uno oye muy pocas predicaciones sobre dos temas: la ira de Dios, que está en la Biblia, y el juicio de Dios, ¿verdad? Pero es una parte de todo el consejo de Dios que también tenemos que predicar y tenemos que tomar nota de ella. Entonces vamos a 2 de Corintios, ese es nuestro texto hoy. Por favor, me acompañan. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. 2 de Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Evidentemente a Cristo está hablando. Porque es necesario, fijaros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, yo quiero hacerme una pregunta antes de leer este versículo. Una pregunta importante que ya le hice a la iglesia el día de la Santa Cena, el último día de la Santa Cena. ¿Qué clase de oyentes hoy escuchan la palabra de Dios? O dicho de otra forma la pregunta, ¿cómo oímos la palabra de Dios? Bueno, acompáñame sin perder esta cita, por favor, a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo está haciendo aquí una radiografía, un estudio sociológico, digamos así, espiritual, de los últimos días en los cuales vivimos nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4, 3. Dice, esto creo que lo tenemos aquí, sí, lo tenemos en la pantalla. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios aquí de la audiencia. Entonces, el tiempo en el que estamos viviendo es este, ¿verdad? Vivimos, escúchame bien, en una generación marcada por el entretenimiento. Uno de los grandes negocios que tiene que ver con los niños son los parques temáticos, ¿verdad? Parques temáticos enormes en París, en tantos lugares, donde la gente quiere ser entretenida, ¿verdad? Y se despliegan todo tipo de medios para ello. Estamos en la generación del entretenimiento. Estamos en la generación de la imagen. Ahora, ¿te acuerdas lo que dice Dios en los 10 mandamientos? No te harás imagen. ¿Cuáles son las imágenes o los ídolos que están llevando a tanta gente a la corrupción moral? Porque la Biblia establece algo muy claro: la idolatría siempre produce corrupción moral. Son tres y son los mismos de la Biblia. En la Biblia el pueblo de Israel tuvo que luchar con tres ídolos, y de hecho el pueblo de Israel
cayó en la idolatría y tuvo que ser tratado por Dios y llevado a Babilonia, ¿verdad? Por causa de la idolatría. El primer ídolo era Baal y Astarte, que eran los dioses de la fertilidad. Y nuestras imágenes hoy están obsesionadas con el sexo. El segundo es la violencia. El otro ídolo del cual Dios les dijo: nunca, jamás dedicarás tus hijos a Moloc. ¿Sabes quién era Moloc? Moloc era un ídolo que estaba sentado y por debajo de sus piernas echaban un montón de fuego. Y tenía los brazos extendidos así. Y lanzaban los bebés recién nacidos a Moloc, a sus brazos, y quedaban achicharrados. Imagínate qué culto tan tremendo, ¿verdad? Bueno, es el tema de la violencia hoy en día. Si tú haces un estudio de la mayoría de los videojuegos, verás que el componente, tristemente, de la mayoría de ellos es eso, porque eso es lo que a la gente le atrae. Y el tercer ídolo es Mamón, que significa la avaricia y el consumo. Entonces nosotros como cristianos estamos en medio de una sociedad que adora a los ídolos. ¿Cómo? A través de la imagen, la idolatría de la imagen. Y las personas que adoran a los ídolos, la palabra de Dios dice que eso corrompe nuestras vidas. Y los cristianos que conocen a Cristo y adoran a los ídolos, realmente, y eso lo podemos ver muy fácilmente a través de la televisión, el cine, el internet, pues eso degrada nuestras vidas, porque la palabra establece que te conviertes en aquello a lo que adoras. Y Pablo dice a Timoteo: por causa de adorar a Mamón, muchos cristianos se han apartado de la fe, ¿verdad? Y por causa del sexo, ¿verdad? Por el sexo indebido, muchos han sido dañados, afectados y también desviados. Entonces estamos en una generación que busca la diversión, el emocionalismo y el entretenimiento. Entonces cuando predicamos la palabra, hermanos, que confronta nuestras vidas con la verdad de Dios, ¿qué ocurre? A muchos no les gusta la confrontación con las verdades absolutas. ¿Por qué? Porque nuestra generación tiene esto en la cabeza: cada uno tiene su verdad y la verdad es líquida, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia, dice Pablo aquí, no aguantan la sana doctrina. Se van a rodear de falsos maestros que les prediquen de acuerdo a sus deseos pecaminosos. ¿Tú sabes que existe la iglesia inclusiva y la Biblia inclusiva? ¿Sabes lo que significa? Significa que una persona dice: bueno, mi tendencia es homosexual o lesbiana y yo voy a vivir mi cristianismo, ¿verdad?, practicando ese estilo de vida, donde Pablo dice: esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, transformados y cambiados y habéis abandonado ese estilo de vida. Pero hoy tenemos iglesias inclusivas y tenemos una Biblia inclusiva. El evangelio de la prosperidad, ¿cuántos destrozos está haciendo en tantas personas? Los mensajes que alimentan la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Estamos en una generación donde hay comezón de oír. Bueno, no sé si esto te ha pasado, pero empiezas a sentir que te pica el oído, ¿verdad? Te metes el dedo y te sigue picando, ¿no? Y estás ahí con ese picor bien molesto. Al final coges un bastoncito, lo que tengas, o la llave del coche, lo que sea, y tratas de meterla ahí a ver si se te pasa el picor, porque el picor realmente es molesto, te tiene desesperado y no paras de rascarte hasta que se calma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Va a haber personas que solamente quieren oír lo que no les pica. Es decir, predicaciones que les hagan sentir bien, que solamente les hablen de cosas positivas, que no les incomoden y que no les reten a cambiar. Es más, hay una tendencia hoy en día a ir a buscar mi profecía. Estaba hablando de esto con una hermana. Ahora, dime a mí, ¿desde cuándo con la Biblia en la mano las personas que profetizan lo hacen de una forma independiente? Yo leo 1 Corintios 14 y dice: primero, los profetas de Dios eran personas sujetas al orden de Dios y a la iglesia local. No iban por libres. Yo soy profeta, yo profetizo y a mí nadie me valora, nadie me juzga. 1 Corintios dice, cuando tú dices así ha dicho el Señor, eso tiene que ser juzgado y valorado por la iglesia y sometido al ministerio de la iglesia. Nadie puede ir por ahí de independiente, pero todavía tenemos ese movimiento. Vamos a buscar que me den mi profecía, porque voy a viajar, voy a comprar un terreno, entonces que alguien me dé mi profecía. Queridos, eso está fuera del orden bíblico. La predicación de la palabra, hermanos, tiene que llevar al arrepentimiento. Me tiene que hacer ver mi estado espiritual real, ¿no? Y hablarme, ¿verdad?, de cómo realmente Dios quiere cambiar y transformar mi corazón. Yo quiero que vayan conmigo a Eclesiastés, porque seguramente que algunos este versículo no lo han leído nunca. Lo vamos a leer hoy por primera vez.
cómo tienen que ser las palabras de un pastor cuando estamos en un púlpito, ¿verdad? Según lo que dice aquí Salomón, Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Lo tenemos ahí delante. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la palabra de Dios, cuando sale bajo la unción del Espíritu Santo, se tiene que clavar en mi corazón e inquietarme, incomodarme, para que realmente yo pueda cambiar. Porque predicamos, hermanos, para el arrepentimiento, para un cambio profundo y radical en mi forma de pensar y en mi forma de vivir. Hermanos, no es conforme a la palabra que yo siga escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo tras domingo y nunca tome un paso de compromiso. Llevo 10 años sentado en la silla y todavía no me he bautizado. Entonces, ¿qué palabra estoy escuchando? Llevo un montón de tiempo sentado en la silla y todavía no he roto con ese pecado que yo sé que a Dios no le agrada. Estoy viviendo o conviviendo en desorden y sigo escuchando la palabra y sigo haciendo lo mismo, hermanos. La palabra de Dios dice que la palabra que tenemos que predicar tiene que ser como algo que se clava en nuestro corazón para sanarnos, restaurarnos y llevarnos al arrepentimiento y a un cambio profundo. Sin embargo, hoy en día estamos viendo cómo muchos pastores quieren atraer y retener multitudes en vez de predicar todo el consejo de Dios, porque saben que si predican todo el consejo de Dios, mucha gente se va a marchar. Y si se marchan van a dejar de diezmar. ¿Y entonces qué pasa? Ahora la cuestión aquí es esta, hermanos. ¿A quién tenemos que dar cuenta nosotros, los pastores, según este versículo? Díganme, ¿agradar a las personas o Él nos va a pedir cuentas? Ahora les voy a hablar del juicio, ¿verdad? Tenemos que dar cuentas a Dios de lo que predicamos. Porque si yo estoy conectado con Dios, Él me va a decir, Jesús, este domingo predica esto. Y yo tengo dos opciones, hermanos, o obedecer a Dios y predicar lo que Dios me ha mandado, y puede ser que alguien se sienta molesto y deje de venir a la iglesia porque no quiere cambiar, o realmente decir, no, Señor, voy a predicar lo que a mí me gusta y lo que sé que a la gente le gusta. Tengo que determinar entre eso. Pero hermano, lo cierto es que hay personas que predican lo que la gente quiere oír, dejando de lado la confrontación. Y el resultado es que tenemos muchas personas sentadas en los bancos de la iglesia que no han sentido nunca la convicción de pecado. Se han vuelto personas completamente religiosas que vienen a la iglesia domingo tras domingo a la misa evangélica y siguen viviendo igual, una vida de derrota completamente, ¿verdad? Una vida espiritual donde realmente no están centrados, se engañan a ellos mismos. Y ahí, hermanos, la iglesia pierde el efecto transformador que Dios nos ha dicho de que seamos sal, ¿verdad? Que seamos sal y que andemos en el temor de Dios. Fíjense, Pablo tenía dos problemas cuando escribe estos versículos y ahora quiero ir a los versículos. Tenía dos problemas. Estaba en una ciudad tremendamente corrompida. O sea, Corinto era Las Vegas de hoy. Había una corrupción moral hasta tal punto, fíjate que el mayor templo de Corinto tenía 1000 sacerdotisas. Estaba dedicado a la diosa de la fertilidad, y cuando la gente iba a adorar a ese templo, que iban todos a adorar, era acostarse con prostitutas. Con eso te digo bastante. O sea, era el lugar más corrompido moralmente, lleno de homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, todo lo que tú quieras poner. Corrompido, pervertido. Y el otro problema que tenía Pablo es que cuando él predica el evangelio y la gente se convierte y empieza a traer a la iglesia disciplina y limpieza, se levantan los falsos maestros y empiezan a desacreditarle a Pablo. Le quitan la autoridad, ¿verdad? Le insultan, etcétera. Entonces Pablo, hermanos, tiene que decidir, bueno, ¿qué hago yo? Ahora fíjate, tres principios. Primero, dice Pablo, nuestra meta debe ser agradar a Cristo. Literalmente el versículo 9, espero que no te has perdido y estás conmigo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice literalmente, somos ambiciosos de agradar a Jesús. Es decir, la gran preocupación de la vida de Pablo en la vida y en la muerte era agradar a Cristo. Y de hecho lo dice en Filipenses 3. No he terminado, no he llegado, pero prosigo a la meta de conocer a Cristo, de agradar a Cristo. Era la gran meta de su vida, era su gran empeño, era su gran obsesión. Sin embargo, hermanos, el mundo en el que vivimos hoy como cristianos, escúchame, ¿cuál es la filosofía que nos rodea? ¿Qué me apetece? ¿Qué me da placer? ¿Qué me gusta? ¿Y qué me agrada? Hasta en las redes, ¿no? Vemos a ver cuántos me gusta nos ponen. Esa es la mentalidad, ¿verdad? Vivimos en el mundo de la imagen. Es decir, la filosofía que nos rodea a nosotros por todos los lados me dice, debo comportarme, vestirme y actuar
para que guste a otros y para que sea aceptado. ¿Me están siguiendo? Esa es la filosofía en la que estamos, ¿eh? Compórtate y vive la vida y toma decisiones para que le gustes a otros, ¿verdad? Para que seas aceptado. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, hermano, y de verdad hay una conversión, ¿sabes lo que me pasa, no? La conversión significa que mi yo, que está en el trono, queda destronado. Y ahora Cristo gobierna, yo soy su esclavo y Él es mi Señor. Luego Él me va a decir lo que yo tengo que hacer en todas las cosas. La segunda cosa que me pasa en una verdadera conversión es que yo muero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Y Cristo no solamente es mi Salvador, hermanos. Cristo es mi Señor, es mi jefe. Él manda en mi vida. Él me dice cómo organizo mi dinero, mis relaciones, mi matrimonio, cómo disciplino a mis hijos, cómo les amo, cómo me relaciono con ellos, etcétera, etcétera. Mi yo es crucificado cada día. Me niego a mí mismo para seguir a Cristo. Eso es una conversión. Ahora, una vez que nosotros nos convertimos a Jesús y entramos en esa relación de pacto, de compromiso total y absoluto, ¿no? De morir a nosotros mismos y seguir a Jesús, nos pasa algo, hermanos, que yo comparo con el noviazgo, ¿no? Cuando soy novio y estoy enamorado de verdad, una de las claves, ¿no? Es descubrir qué le gusta, qué le agrada a mi futura esposa. Cuando yo me enamoro de Cristo de verdad y he tenido una conversión radical y me rindo sin reservas, hermanos, mi meta, mi obsesión, mi preocupación, mi ambición y mi gran empeño es vivir ¿para qué? Para agradarle a Él. Eso es la conversión, queridos. ¿Sí? Porque no hay nadie como Jesucristo para mí. Y quiero que leamos unos cuantos versículos que no están en la pantalla, donde Jesús mismo, para empezar, lo declaró esto, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 29. Fíjense lo que Jesús declara aquí. Dice Juan 8, 29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Fijaros, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién agradaba a Jesús? ¿A la gente? ¿A las multitudes? En una ocasión todos se querían marchar. Y le dijo a los discípulos, ¿también os queréis ir? Marcharos. Yo no voy a cambiar mi evangelio, no voy a cambiar mi mensaje, aunque ustedes sean ofendidos. Si ustedes se han ofendido, bueno, ustedes verán qué hacen, pero yo no lo voy a cambiar, porque al que tengo que agradar es ¿a quién? Al Padre, ¿no? Yo hago lo que al Padre le agrada. Luego era la obsesión de Jesús. Ahora, en el Salmo 40, versículo 8, estas palabras también Hebreos se las atribuye a Jesús mismo, su forma de llevar a cabo su misión en la tierra. 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Gálatas, Pablo tuvo un conflicto muy serio con las personas judaizantes y se puso en juego todo el ministerio y todo el futuro de la iglesia. Entonces Pablo tuvo que escribirles y dejar las cosas claras. Ahora, capítulo 1, fíjense, versículo 10. ¿Qué les dice Pablo en ese momento de crisis tan fuerte, donde parecía que la iglesia y todo iba a saltar por los aires? Dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Es decir, ser siervo de Jesucristo, ser cristiano, ser discípulos implica, queridos hermanos, que en mi vida hay una obsesión por agradar a Jesús en todo lo que yo haga. Ahora, en 1 Tesalonicenses, Pablo está hablando aquí de la conducta de la familia y salta otra vez el mismo tema. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. ¿Cómo agradar a Dios? Hermanos, esa tiene que ser nuestra pregunta y nuestra obsesión diaria. ¿Cómo puedo agradarte con la decisión que voy a tomar hoy? Ahora, dice más abajo en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de todo placer sexual o relación sexual fuera del matrimonio. Dice aquí Pablo, eso es lo que agrada a Dios, que os apartéis, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
Y cuando hablamos de agradar a Dios en Romanos, Pablo vuelve otra vez con este aspecto tan importante de nuestra vida. Y en Romanos capítulo 8, versículo 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, en la vida diaria, hermanos, tenemos una lucha. Y tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a agradar. ¿A nosotros mismos? ¿A la gente que está alrededor? ¿O vamos a agradar a Dios siempre? ¿Verdad? Cueste lo que cueste. Es curioso porque el libro de Hebreos, hermanos, hablando de agradar, termina haciendo tres cosas. ¿Sabes? Tres cosas. La primera dice: no le agrada a Dios que tú retrocedas. Dice: el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, cuando tú eres una persona comprometida con el Señor, que de pronto empiezas a retroceder, ya no voy a los cultos como antes, ya no oro como antes, ya no testifico el evangelio como antes, ¿verdad? Y pones una serie de excusas para eso. Dice: eso no agrada a Dios. Si retrocediere, si diere marcha atrás, no agradará a mi alma. Lo segundo que no le agrada a Dios es la incredulidad. Dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Luego, si en mi vida, si en nuestra vida no hay fe, hermanos, si nosotros no emprendemos esta actividad con los niños, en fe, creyendo que Dios va a tocar sus vidas, va a tocar las familias, va a hacer milagros en sus vidas y se va a manifestar, hermanos, a Dios no le agrada eso. Tenemos que creer a Dios, tiene una expectativa, hermanos, de que obedeciendo a Dios y haciendo lo que Él nos pide, Él se va a manifestar y Él se va a glorificar. Y lo siguiente, hermanos, que dice Hebreos: a Dios le agrada que hagamos lo bueno y nos ayudemos los unos a los otros. Es la mejor ofrenda. Así que en medio de ese ambiente, acuérdate, el primer aspecto importante es que nuestra meta, la tuya y la mía, tiene que ser, por encima de todo, agradar a Jesús. Lo segundo que dice Pablo: cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, Pablo dice aquí una gran verdad. Repito, es inexorable, ¿verdad? Es como cuando uno va conduciendo e ignora una señal de tráfico. Bueno, el hecho de que tú la ignores no quiere decir que si la policía te pilla, vas a pagar la multa. Tú vas a decir: no, es que no vi la señal, no importa, ¿verdad? Y esta es una realidad inexorable. Todos compareceremos, nos presentaremos de forma personal e individual ante el tribunal de Cristo. Nos espera un juicio. Tendremos que rendir cuentas a Cristo de nuestra vida. No es optativo, ¿verdad? Hebreos 9:27, fijaros lo que dice: está establecido para el hombre, para los hombres, mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué hay? El juicio, ¿verdad? Es una realidad que está establecida por Dios. No depende de lo que tú pienses o lo que tú opines. Ahora, hermanos, cuando Pablo predicaba el evangelio, Pablo predicaba también el juicio de Dios a la hora de presentar el evangelio. En el capítulo 17, versículo 30 y 31, dice aquí Pablo, está hablando en Atenas, que fue uno de los lugares más difíciles donde él predicó, y donde había más intelectuales, más gente bien instruida, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Es más, cuando a Pablo le dieron la oportunidad de predicar a un gobernante, Pablo no usó palabras bonitas, ¿verdad?, que le dieran vaselina al gobernante y le dejaran ahí bien, sino fijaros lo que le dijo. Y era un gobernador romano de alto rango. Hechos 24-25, era Félix, había venido con toda su pompa, estaba Pablo en un juicio, ¿verdad? Y Pablo empieza a predicar el evangelio ahí. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, fíjate la reacción, Félix se espantó. Digo: ahí te quedas con tu discurso, no me interesa. Pero Pablo obedeció a Dios y predicó a ese gobernante lo que Dios le había mandado predicar. Y fijaros, dice que este gobernante se espantó. Ahora, Jesús, hermanos, en los evangelios afirma de una manera completamente categórica la realidad del juicio. Podemos ver un caso de muchos que Jesús afirma en Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25 está hablando aquí con varias parábolas del reino de Dios, del tiempo final. Mateo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, al final de la parábola, para no extendernos con toda, el 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, hermanos y amigos, no existe la reencarnación. Aunque esté de moda, no existe. No existe el limbo. Cuando ese niño se muere y no lo hemos bautizado, que van al limbo, no existe, no está en la Biblia. Es una doctrina que se han inventado los hombres, ¿verdad? Y no existe el purgatorio, que si alguien tiene muchos pecados veniales, pasa un ratillo por allí, ¿verdad? Y se le quitan todos y entonces pasa al cielo. No existe. Jesús deja muy claro, después de la muerte, cada uno de nosotros estaremos delante de Él en el juicio, y solamente hay dos lugares en la eternidad, nada más que dos, o cielo o infierno. Y tengamos en cuenta esto, el infierno no fue creado para nosotros. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero cada uno tiene que decidir. Entonces, cuando llega el juicio de Dios, quiero dejar esto claro, hay tres grupos de personas que la Biblia señala en el juicio, ¿vale? Tres grupos de personas lo tienen aquí y espero que esto les quede muy claro. El primer grupo es los que han rechazado a Cristo, aquellos que voluntariamente y deliberadamente, cuando tuvieron la oportunidad, cuando escucharon el Evangelio, cuando dieron la Biblia, dijeron, no me interesa, no quiero vivir con Jesús, le saco de mi vida, ¿verdad? Bien, fijaros lo que dice Isaías de ese día, cuando ese día llegue, que el Señor regrese, ¿verdad? Y venga como juez en gloria y en majestad, con un esplendor y un poder que nadie va a poder resistir. Isaías capítulo 2, versículo 49, dice esto. El 2:4, versículo 4, dice, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adestrarán más para la guerra. Pero más abajo, en el versículo 17 dice, la altivez del hombre ese día será abatido, la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y en el 19 dice, será tan tremendo, tan imponente, ¿no? La justicia y el poder de Jesús se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra, ¿verdad? Entonces hay un juicio y hay un grupo de personas en ese juicio que son aquellos que han decidido rechazar a Jesús y no creer en Él. Romanos capítulo 2, versículo 5, habla también de este juicio. Y fijaros lo que dice Romanos aquí. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En Apocalipsis 20 nos habla de ese día también, de ese día de juicio, y lo expresa de una forma muy clara, ¿verdad? Y muy plástica para que lo podamos entender. Habla de, digamos, de lo que hemos nombrado a veces como el juicio final, y dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, Dios no dice hay un lugar ahí que no sabemos dónde, o como dice un grupo falso, ¿verdad? El Hades, tal como la Biblia lo describe, no existe, es una destrucción, no, señor. La palabra de Dios habla claramente del cielo y infierno. Y Spurgeon, el gran predicador, dijo, en la puerta del infierno va a haber solo dos palabras: para siempre. Qué terrible, ¿verdad? Para siempre. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5,
habla aquí también del juicio de aquellos que rechazaron a Jesús. Y dice Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el primer grupo. El segundo grupo es los que han confesado a Cristo y le han servido fielmente y han sido justificados por su gracia, ¿verdad? Va a ser juzgada, hermanos, la calidad de nuestro servicio al Maestro durante nuestra vida en la tierra. ¿Sabías eso? Sí, somos salvos, estamos justificados, tenemos vida eterna y estaremos en el cielo con Jesús. Pero escucha, la forma en que tú has servido al Señor, lo que tú has hecho con los dones, con los talentos, con lo que Dios te puso aquí, tendremos que dar cuentas delante de Dios. Lo dice Santiago, míralo conmigo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Santiago 2, 12 y 13. Dice aquí la palabra: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y luego hay otro tercer grupo de personas que son los ministros de Jesucristo, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido un llamado al ministerio y que en su misericordia Dios nos ha permitido ejercer el ministerio. Seremos juzgados. Lo dice la palabra. Yo solamente te voy a leer dos trozos, ¿verdad? Pablo lo declara en 1 Corintios. Habla de que tenemos que dar cuentas delante del Señor, porque la iglesia es su propiedad, es propiedad de Cristo, y nosotros somos simplemente delegados en autoridad para hacer el ministerio que Él nos encomendó. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, se entiende, el día del juicio la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será, el fuego la probará. Entonces tenemos que saber, hermanos, cómo estamos edificando. ¿Estamos edificando conforme a los principios de Dios, su iglesia, que es de Él, o la estamos haciendo a nuestra manera, verdad? Nuestro deber es edificar en obediencia a Dios y conforme Él manda. Y en el capítulo 4 de Corintios, vuelve otra vez Pablo a hablar de este juicio, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, fijaros, es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, queridos hermanos, es una realidad inexorable, real. Cada uno de nosotros compareceremos delante del juicio de Cristo, y eso, hermanos, esa realidad nos tiene que hacer vivir en un verdadero temor del Señor. Es más, Pedro, hablando a la iglesia, suelta aquí una frase que realmente es conmovedora. 1 Pedro 4:17, porque dice: porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no han obedecido el evangelio de Dios? Entonces Pablo dice: mi obsesión es agradar a Cristo, no agradar a los hombres. Lo segundo que dice: todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Entonces, eso es lo que realmente importa al final del día. Pero lo tercero que dice: yo he aprendido, hermanos, a vivir en el temor de Dios. Es decir, él persuadía a los hombres y a los creyentes a vivir en el temor del Señor. ¿Y eso qué implica, hermanos? Implica una reverencia, un respeto profundo al Señor, porque Él es nuestro juez. Es decir, tengo una conciencia permanente de que todo lo que pienso, lo que digo y lo que hago, Cristo lo sabe, y que de todo ello Él me va a juzgar. Es lo que Pablo está transmitiendo aquí, ¿verdad? De hecho, hay dos lugares. El primero es Filipenses, y les dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿qué dice? De vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está hablando ahí que en nuestra vida no puede haber negligencia, pereza, me da igual, me da lo mismo. No, es la salvación eterna lo que está en juego. Mañana, ya, pastor, no tanto, no me moleste. Mañana ya cambiaré, ya lo haré, ¿verdad?
Tranquilo. Hermanos, Pablo dice aquí, trabajemos por nuestra salvación con temor y temblor. Es lo que Pablo está inculcando aquí. Y en Hebreos, hermanos, dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, hermanos. ¿Y qué dice el escrito de Hebreos? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A mí, hermanos, algo que me asombra como pastor es que hay creyentes que han convertido a Dios en el diosito de bolsillo, en la lámpara de Aladino, ¿verdad? Voy a frotar y que me dé todos mis deseos, ¿verdad? Claro, voy a la iglesia, así me sale trabajo, después voy a la iglesia, me pago la deuda, después voy a la iglesia y me hago mi casita, ¿verdad? Y luego ya no necesito al Dios de bolsillo. O le han convertido, hermanos, en ese Papá Noel bonachón que me concede todo lo que le pido porque me entiende muy bien. Es una imagen completamente distorsionada, hermanos, de Dios. Nuestro Dios nos ama, nuestro Dios tiene un propósito con nuestras vidas, pero Él quiere que le sirvamos en temor, en esa reverencia, en esa intimidad, en ese entendimiento de que Él es santo y Él es justo, ¿verdad? Y Él conoce nuestras vidas. ¿Y sabes lo que ocurre con eso? Cuando nosotros tenemos el temor de Dios en nuestra vida, es lo que Pablo está diciendo aquí, eso me ayuda a mí a vivir de una forma genuina, auténtica y sincera, porque los falsos maestros que le atacaran eran gente mentirosa, que estaban viviendo de la gente y estaban acostumbrados a dar discursos para que la gente les agradara y cayera la moneda, ¿verdad? Y Pablo dice, no, yo no soy esa clase de maestro. Yo tengo temor de Dios y quiero vivir una vida auténtica, genuina y sincera, sin mentiras, sin doblez, sin apariencia, aunque me acusen falsamente. El temor de Dios. Y el otro aspecto, hermanos, es el juicio retrasado. Yo estoy seguro que ahora en algunas de las naciones, y no voy a decir el nombre, algunos están diciendo, bueno, ¿por qué Dios no le manda un rayo a esa persona y le quita de ese país, de ser el gobernante, ¿verdad? Sí, es un pensamiento muy humano, porque no le cae algo ahí, ¿verdad? Y se acabó ya y nos deja de hacer la vida imposible, ¿verdad? Esa pregunta nos la hacemos muchas veces, ¿por qué Dios retrasa el juicio? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios tarda en hacer juicio? En una ocasión Dios le mostró esto a Abraham, ¿verdad? Le dijo, tú eres mi amigo íntimo y te voy a mostrar. Todavía no voy a traer juicio sobre la tierra de Canaán, que era una tierra depravada y perversa, sino que voy a esperar, fíjate, 400 años. O sea, les voy a dar 400 años más para que abandonen esa vida de perversión y se vuelvan a mí 400 años. Y cuando haya llegado al colmo, ya la última gota de la maldad, entonces, si no se han arrepentido, mandaré mi juicio. Ahora, Dios pone a Noé y le da a Noé para predicar 120 años con una generación que estaba totalmente en contra de Dios y estaba viviendo una vida completamente impía, ¿verdad? Y Noé empieza a predicar un año. Ahora cuéntalos, un año, 2 años, ¿cuántos aguantaríamos 120 años predicando sin ver un solo convertido? Yo no sé, hermanos, si aguantaría. Pero hermanos, Dios le dice a Noé que predique que hay salvación antes de que venga el diluvio, que se conviertan. Y ninguno de ellos. Entonces la pregunta siempre es esta, ¿por qué Dios retrasa el juicio? Hay un ejemplo, hermanos, que me ha conmovido esta semana preparando esta palabra, y es el caso de los hijos de Elí. Es el caso de los hijos de Elí, lo encontramos en 1 Samuel. Eran hombres que estaban en el ministerio, viviendo en la casa de Dios, y hacían 2 cosas descaradamente. Una, robaban de las ofrendas para engordarse ellos mismos, y la segunda, vivían en una inmoralidad sexual abierta y descarada. Se acostaban con las mujeres que guardaban el templo y todo el mundo lo veía y todo el mundo lo sabía. Y persistieron, ¿verdad?, en eso durante tiempo. Ahora, Dios, que es grande en misericordia, pero que es justo y es santo, manda un profeta, a Elí, que era un padre complaciente, indulgente y permisivo, ¿verdad? Y fijaros, 1 Samuel capítulo 3. Leemos ahí en el versículo 11 al 14. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Está hablando del juicio. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, fijaros, han blasfemado a Dios. Ahora, a mí me sorprende a veces, hermanos, cómo creyentes que
deciden practicar el pecado cuando llegan al final de la historia, porque al final la historia se termina, ¿verdad? Eso se termina, la palabra lo dice muy claro, tu propio pecado te alcanzará. No se dan cuenta del daño que hace el mal testimonio. ¿Tú te has dado cuenta de esto, hermano? El daño que hace cuando tú, que eres un hijo de Dios y que eres luz, vives en las tinieblas y practicas el pecado y tu vecino, tu amigo, lo sabe que estás viviendo en pecado. ¿Te has parado a pensar el daño que haces al nombre de Cristo y al testimonio de la iglesia Sale en Bilbao? Porque hay que pararse con eso, ¿verdad? Bueno, Dios me perdona, ya pequé. No, hay que restituir todo ese daño, esa confusión que tú has provocado por una conducta inmoral en tanta gente que se ha quedado con la pregunta, o sea, si esta persona resulta que está medio borracha, ¿es cristiana o no es cristiana? Si está viviendo en la mentira, en la deshonestidad, ha hecho un trato incorrecto, ¿es cristiano o no es cristiano? Entonces, en vez de ser una respuesta, somos una pregunta para la gente. ¿Qué es ser cristiano entonces? ¿Y cuántas veces no pensamos en eso? Pero fíjate lo que dice aquí. Dios dijo, han blasfemado, han pisoteado, han confundido al pueblo sencillo, lo han hecho pensar, ¿verdad?, que Dios era otra cosa, dice aquí. Y él no los ha estorbado, su padre lo veía y no les ha estorbado. Ahora, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, la respuesta de Elí, Jehová haga lo que bien le pareciera. O sea, yo voy a seguir en las mismas, no voy a cambiar. Bueno, Dios sabrá. En vez de reconvenir a sus hijos y de romper con esa conducta blasfema contra Dios, confusa para el pueblo, ¿verdad? Él dijo, bueno, se tocó la panza un rato, pues estaba bien gordito, sigamos aquí. Sigamos en las mismas, hermanos. Ahora, hay casos en la Biblia que son impresionantes. Nadab y Abiú fueron fulminados por el fuego de Dios. Ananías y Zafira lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué Dios tardó en el juicio contra los hijos de Elí? Cuando había un pecado tan craso, tan terrible, ¿verdad? Porque ellos pensaron, y eso les pasa a algunos cristianos, que estaban exentos del juicio. Confundieron la tardanza del juicio por la negación del mismo, ¿verdad? Como los de Noé. Ah, nunca ha llovido, no va a llover. Sigamos. Que no va a llover, hombre, que no va a llover, que no ha llovido nunca. Este señor está mal, está grillado a la cabeza, déjale que predique. Pero hermanos, dice que cuando los 120 años se cumplieron, Dios cerró el arca y las fuentes de arriba y las de abajo se abrieron y todos perecieron conforme Dios había establecido. Entonces, hermanos, que Dios tarde en entrar en juicio no quiere decir que Él no hace juicio. Y hermanos, estamos viviendo unos tiempos, y esto que voy a decir ahora sé que es fuerte, donde el pecado, hermanos, está entrando en la iglesia de forma descarada, tanto por personas que se llaman cristianos como ministros, ¿verdad? Siervos de Dios que están con ese llamado santo que tenemos, viviendo de una forma inmoral, ¿verdad? El otro día me llamaba una misionera de México que ha estado aquí y me decía llorando, pastor, en México, que supuestamente tiene un avivamiento de todos los que se llaman cristianos, que sean cristianos de verdad, un 30% como mucho. Estamos hablando del tiempo que estamos viviendo, como mucho. Personas que están haciendo negocio con las ofrendas, manipulando a la gente. Ya lo has oído, la doctrina del pacto, ¿verdad? Pacta con Dios para que Dios te dé esa casa que quieres. Hermanos, eso es antibíblico. Ofrendas motivadas por la avaricia, malversación de los fondos de la iglesia. Dice Pedro, harán mercadería con vosotros mintiendo, ¿verdad? Y eso está en contra de los principios de Dios. Ahora, hermanos, el hecho de que el juicio se haya retrasado o se retrase, ¿quiere decir que por eso Dios ve eso y dice no pasa nada? No, hermano, no es así. Quiero que vayan a Eclesiastés. Fíjense, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, porque no cae un rayo y fulmina a esa persona, dice ahí, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Sigo haciendo el mal, sigo jugando con la gracia, no pasa nada, no se enteran, y si se enteran me da igual, ¿verdad? Que yo soy cristiano y no me bajo del púlpito, ¿verdad? Porque quiero seguir haciendo lo mismo. Ahora, fíjense, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien, hermano, Dios lo ha establecido así, no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y eso es, hermanos, una situación espiritual que tenemos en la iglesia hoy. Muchos, no solamente en el púlpito, sino abajo, han perdido el temor de Dios. Han dejado de creer esta verdad de que Dios, hermanos, Dios es juez y Dios no tolera el pecado, ¿verdad?
han dejado de vivir con una conciencia permanente de que todo lo que yo pienso, digo y hago, Jesús lo sabe. Y de que todo ello, ¿verdad? Que por todo ello, Él me va a juzgar. Entonces, ¿cuál es la impresión de este versículo? Parece que los que practican el pecado deliberado se salen con la suya y se burlan de Dios y que no van a sufrir juicio. Ahora, eso no es lo que la Biblia dice, hermanos. Lo que la Biblia dice es que Dios en su misericordia, en esa oportunidad que les da para que se vuelvan a Él, retrasa el juicio. Entonces vamos a los hijos de Elí. Los hijos de Elí se sentían seguros en sus pecados. Y un día y otro día descaradamente practicaban lo mismo, que ellos sabían que era desagradable ante Dios. Su padre también lo sabía y callaba. Y creyeron, se engañaron pensando que la tardanza en el juicio significaba la ausencia del juicio. Y muchas veces, hermanos, desde los mismos púlpitos hemos perdido este sentido, hermanos, de lo que es la verdadera gracia. Enfatizamos tanto a la bondad de Dios que hacemos de menos el temor de Dios, ¿verdad? Y cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, es una pregunta que se contesta ella sola, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, la respuesta es evidente, pues no es así. Entonces, hermanos, hoy necesitamos un equilibrio entre la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el temor de Dios. La gracia, querido hermano, la gracia no puede ser una excusa para pecar deliberadamente. No puede ser una excusa y para no temer a Dios. La gracia nos cubre, pero la gracia, hermanos, nos manda y nos exhorta a vivir en la santidad de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28, que no lo tenemos ahí. Aquí Pablo está dejando bien, el escritor está dejando bien claro este principio. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice aquí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, fíjate, agradándole con temor y reverencia. Dos palabras, hermanos, que se han perdido en el camino para muchos creyentes ya. Sirvamos a Dios, agrademos a Dios, no a la gente, no a mi amigo, no a mi hermano, no al otro, no, agrademos a Dios, viviendo como con temor y con reverencia. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, los hijos de Elí engañaron al pueblo de Israel, se engañaron a ellos mismos y creyeron que Dios estaba aprobando su desobediencia. Entraron en un estado espiritual que se llama conciencia cauterizada y pensaron que Dios era como ellos, que era su colegui. Aquí está Dios conmigo, es mi colega y vamos adelante los dos. Pero se confundieron, hermanos. Dios no es nuestro colega, Dios es nuestro Padre y Dios nos ama, Él es santo y Él es justo. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, Pablo está hablando de este aspecto en los últimos días. Capítulo 3, versículo 13. Y dice, mas los malos hombres y los engañadores, fíjate esto, irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados. Porque lo peor es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, el juicio de Dios se atrasa. Menos mal, hermanos, que Dios tiene tanta misericordia, pero no se anula. No se anula, hermanos. Y yo digo, ahora estamos en un tiempo de gracia y de misericordia todavía. Pero, hermanos, tengamos algo muy claro como creyentes. Cristo no tolera el pecado. Ha establecido un principio en la palabra, la paga del pecado es la muerte. Y cuando el pueblo de Israel estaba en una encrucijada desde las muchas que tuvo, Números 32, 23, lo tenemos aquí. Fijaros, Dios le dice al pueblo, le habla claro, si no lo haces lo que yo te he mandado, puedes elegir hacerlo o no hacerlo, lo que tú quieras. He aquí, habréis pecado ante Jehová. Y sabed una cosa, que vuestro pecado os alcanzará. Porque a veces nos distraemos a nosotros mismos. Bueno, como Dios es muy bueno, tiene mucha misericordia. ¿No has hablado con un joven que te dice eso? Pastor, a la iglesia ahora no voy a ir. Tengo que disfrutar del mundo. Quiero tener unas cuantas novias primero, ¿verdad? Hacer un poquito de dinero y ya, cuando haya disfrutado de eso, ya me volveré al Señor. Qué engaño más terrible, ¿verdad? Qué engaño más terrible. Por primero, porque la vida no es tuya, el tiempo no es tuyo. ¿Y qué sabes tú si mañana Cristo viene y te pilla jugando en esas? Y te vas a pasar la eternidad sin Él. Pero hermanos, ¿qué realidad es esta, no? Si tú no lo haces así, ¿verdad? Si nosotros conociendo la palabra, conociendo al Señor, no obedecemos a Dios, conocemos sus mandamientos, ¿verdad? Estamos pecando contra Dios.
Y ten en cuenta una cosa, ese pecado que tú deliberadamente practicas y consientes en tu vida y lo justificas, te va a alcanzar. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre puede decidir hacer lo que quiera, pero lo que no puede decidir es establecer las consecuencias del pecado, es establecido por Dios. Entonces quiero terminar, hermanos. En medio de lo que estamos viviendo, de la sociedad que vivimos, del mundo en el que vivimos, tenemos que ser como Pablo, ¿verdad? Nuestra obsesión, nuestra preocupación, nuestra ambición, nuestro empeño en medio de una generación hedonista que solamente quiere el placer, debe ser agradar a Jesús. En todo, hermanos. En toda nuestra forma de vivir. Amén. Primer aspecto, hermanos, que eso se grabe en tu corazón. Estás en otro país, tienes diferentes posibilidades, estás mirando tu trabajo, tus objetivos, me parece muy bien, hermano. Que Dios te prospere y te bendiga. Pero recuerda una cosa, si realmente eres un creyente nacido de nuevo y caminas con Jesús en serio, la obsesión más grande de mi vida, cuando coja un trabajo, cuando haga un negocio, cuando compre una casa, cuando vaya al colegio, cuando estudie, cuando lo que sea, la obsesión más grande de mi vida de un verdadero creyente tiene que ser: quiero agradar a Jesús con esto. Lo voy a hacer por Él y para Él, para agradarle a Él. Con toda mi manera de vivir, hermano. Mi manera de vivir no es el domingo por la mañana. Mi manera de vivir es cuando estoy conduciendo en la calle, cuando estoy en el metro, en toda mi manera de vivir. Lo segundo, hermanos, cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Seremos juzgados. Y eso nos tiene que llevar a vivir en un santo temor. Lo tercero, tengamos una reverencia profunda hacia Jesús. ¿Verdad? Eso nos tiene que llevar a vivir una vida cristiana auténtica y genuina. Cuando yo trabajo, hermanos, ¿para quién trabajo? ¿Para mi jefa que me paga? No, trabajo para Cristo. Porque tengo reverencia de Él y sé que Él está viendo mi trabajo, cómo lo estoy haciendo, mi estudio. No se trata de copiarme la chuleta y aprobar el examen. No, no, no. Tengo que estudiar para glorificar a Dios. Tengo que trabajar para estudiar a Dios. Cuando me levanto a las 5:15 de la mañana, que no me apetece levantarme, quedarme en la cama, tengo que decir: Señor, en tu nombre empiezo este día para tu gloria. Glorifícate, bendice a mi patrón, bendice esta empresa, dame gracia con las personas que has puesto en mi camino, dame almas hoy, vivo para ti, tengo reverencia de ti, tú estás conmigo, soy tu hijo, vaya donde vaya. Y en cuarto lugar, hermanos, el juicio se ha retrasado por la misericordia de Dios. Pero recuerda esto, hermano, la gracia no es una excusa para pecar. No perviertas la gracia. Dios no es como tú, no es tu colega, no lo es. No te engañes a ti mismo. Y yo les digo algo, hermanos, nosotros como iglesia somos un lugar de restauración. Aquí todos estamos en ese proceso, hermanos. Pero otra cosa diferente, muy distinta, que te quede esto claro, es burlarme de la gracia, ¿verdad? Y persistir en mi pecado de una forma continua. Ahí estás traspasando una línea roja, ¿verdad? Y el Señor, que conoce los corazones y conoce todo, ¿verdad? Te está diciendo hoy: no la traspases. Vuélvete a mí, arrepiéntete, ¿verdad? Y vive en el temor del Señor. Pon tu vida en orden con Dios. No sigas caminando en desorden. Pon tu vida en orden con Dios. Vuélvete a Él. Aleluya, porque Él es un Dios de misericordia y de compasión cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Hermano, todo pecado deliberado está en la Biblia, trae juicio a nuestra vida. ¿Lo sabías? Es así, trae juicio. Todo pecado deliberado trae consecuencias sobre tu vida, tu familia y sobre otras personas. Todo pecado deliberado, hermanos, trae consecuencias graves. Dice aquí que sin duda ninguna nos van a alcanzar. Entonces, hermanos, el llamado del Señor en esta mañana para nosotros como iglesia, hermanos, es este: queremos andar en el temor de Dios. Amén. Porque Él es un Dios santo y misericordioso. Él es justo y compasivo. Sí, pero un día tendremos que estar delante de Él dándole cuentas. Yo quisiera que inclináramos nuestra cabeza un momento. Voy a pedir al grupo Alabanza que venga aquí. Hay una canción muy bonita, quizás algunos no se la han aprendido todavía, pero dice: hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo. Me arrepiento ante ti. Y creo que este tiempo de ayuno es un tiempo para examinar nuestras vidas, examinar nuestros corazones, realmente ponernos delante del Señor y ver cuál es mi motivación. ¿Realmente he conocido a Cristo y le quiero agradar en toda mi forma de vivir? ¿O simplemente quiero cumplir
leer la Biblia de vez en cuando, ir a la iglesia de vez en cuando, pero vivir mi vida a mi manera, agradarme a mí mismo, agradar a otros. Soy consciente de que un día tú y yo estaremos delante del Señor y tendremos que dar cuentas, aleluya, de todo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tus cualidades, con tus dones? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás cumpliendo su propósito para tu vida? ¿Estás enfocado en Dios o simplemente estás aquí para trabajar, ganar dinero y hacer otras cuantas cosas más que van a perecer completamente? ¿Estás enfocado, estás centrado en su propósito? ¿Hay en tu corazón ese deseo de temerle, aleluya, y de valorar la gracia que Él te ha dado, la salvación que Él te ha dado, aleluya?